El Dios del consuelo les conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios. Así, San Pablo, en la carta que escuchamos el día de hoy a los romanos, nos invita a que seamos unánimes en una sola voz para que podamos glorificar a Dios. Y al mismo tiempo muestra en su carta que nosotros diferentes tenemos diferentes agrados. El día de hoy, en nuestros tiempos, se habla mucho de la variedad, de que somos diferentes. Sin embargo, aquí San Pablo dice, esta variedad no impida de que seamos con una sola voz. Pero aquí San Pablo nos sugiere una actitud un poco extraña a nuestra era, a nuestros tiempos. Dice cuando inicia la carta, dice que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Para nuestro tiempo, para la vida contemporánea, el agrado de uno es sagrado. Cada uno tiene su agrado, y eso en el mundo nuestro nos enseña que eso es sagrado. Haz lo que quieras. Nadie puede decirte que lo hagas o no lo hagas. Es tu agrado. Tu sentimiento, tu placer, tus deseos son el centro del mundo. Haz lo que quieras y no importa. Aquí San Pablo nos dice otra cosa. Nos dice que cada uno obedezca al agrado del otro. Y esta palabra el día de hoy, obediencia, es muy difícil y no queremos aceptarla. Cada quien quiere hacer las cosas como según su agrado. Y así rechazamos la palabra obediencia como si fuera una palabra que impida la libertad. A pesar de que el cristianismo es quien abrió la puerta hacia la libertad, quien enseñó la libertad verdadera. Quizás la palabra obediencia pensamos que sea una actitud muy rígida. Obedecer uno a sus padres, obedecer los mandamientos, las tradiciones, y pensamos que es una palabra rígida. En realidad, el origen de la palabra en árabe viene de la flexibilidad. Ta'a, los que saben árabe, ta'a viene de algo que es flexible. Porque cuando uno es obediente, cuando uno atiende el agrado de los demás, aprende a romper su propia voluntad, él vuelve flexible. Cuando siempre quiero hacer las cosas como yo quiero, como yo deseo, es entonces cuando vuelvo rígido. En cambio, cuando acepto romper mi propia voluntad, es cuando vuelvo flexible, capaz de hacer las cosas según mi agrado o según el agrado de mi hermano. Eso me hace cada vez entrenarme en la flexibilidad, en ser flexibles en las manos de Dios, en saber qué es la voluntad de Dios para mí. No siempre querer pasar mi voluntad, sino quizás la voluntad de Dios sea de frente a la mía. Así que cuando tengo la costumbre de la obediencia, soy flexible y puedo recibir lo que es la voluntad de Dios. También la obediencia en español viene en latín, desde el latín y desde el griego, de la palabra escucha. El obediente es la persona que es capaz de escuchar a los demás.
La persona rebelde no escucha. La persona obediente escucha a los demás y sabe qué es lo que opinan los demás. Así que el obediente escucha y eso lo hace ubicarse mejor. Es como cuando uno está en un lugar, quizás no sabe dónde está, no está ubicado. En cambio, si pregunta a otros, si tiene acceso a los satélites que lo ven desde otros puntos de vista, es cuando se ubica bien, cuando sabe uno dónde está. Así que la obediencia es una virtud necesaria en la vida del cristiano. Pero ¿obediencia a quién? Obediencia a quien Dios lo pone enfrente de nuestro camino. Obediencia del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. ¿Acaso yo como esposo quiero siempre hacer mi agrado o estoy entrenado en hacer el agrado del prójimo, de la esposa? Los hijos a los padres. ¿Acaso yo el hijo estoy de acuerdo en que no siempre tengo que entender, sobre todo los niños pequeños y los adolescentes? No siempre tienen que entender, muchas veces tienen que obedecer a sus padres sin entender. Tienen que hacer el agrado de sus padres sin entender qué es lo que están haciendo. También los padres tienen que hacer el agrado de sus hijos. Tienen que escucharlos, aprender a escuchar, porque la obediencia es escucha. Tienen que aprender a escuchar sus necesidades, sus problemas. Su generación es diferente a la nuestra. Tenemos que aprender a escuchar la voz de ellos. Y sobre todo, el obediente atiende a escuchar la voz de Dios. Aprende a decir lo que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, no la mía. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Hay dos maneras. La primera es leyendo sus mandamientos, leyendo en el Evangelio, escuchando el sermón del Padre, recibiendo el catecismo. Así aprendemos qué es la voluntad de Dios para el hombre. Y la otra manera, que es muy necesaria, es la oración. Aprender a repetir esta frase: enséñame a cumplir tu voluntad. Que sea esta una preocupación nuestra. ¿Qué es la voluntad de Dios para con nosotros? Y siempre en la oración insistir en ella. Si así lo hacemos, dice San Pablo, que nosotros podemos, a pesar de la diferencia entre esposo y esposa, a pesar de la variedad entre hijos y padres, a pesar de diferencia entre nosotros los que formamos cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los miembros de la Iglesia, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.